Muy bien, mis amigas y mis amigos, buenas tardes. Aquí en Careo de nuevo, Osvaldo Santana. Saludos. Y Lito Santana con este programa que de verdad que ya es una costumbre para nosotros y para ustedes aquí en Cinevisión, su canal 19. Osvaldo, una semana de muchos movimientos, de muchas informaciones, de situaciones a todos los niveles, podemos decir, lamentando así de entrada el fallecimiento de don Reinaldo Pared Pérez. Reinaldo, un viejo militante fundador del Partido de la Liberación Dominicana que llegó a ocupar lugares cimeros, Osvaldo, de la Secretaría General por décadas. Y además llegó a ser presidente del Senado en varios periodos, además de que tuvo un proyecto presidencial que casi llega a consumarse en el sentido de que se sentía respaldado en algún momento por fuerzas importantes al interior de su partido, el de la Liberación Dominicana, pero que al final, con la situación que se dio, la misma división, el hecho de que Medina había optado por llevar a Gonzalo Castillo, eso quedó diezmado. Y luego eso lo resintió a él. Pero del cáncer en el esófago. Sí, hay que decir que Reinaldo Pared Pérez era una buena persona. Yo pude tratarlo personalmente, aunque no teníamos esa intimidad, pero era una buena persona de sentimientos muy nobles. Tenía también una visión bastante alegre de la vida. Él tomaba la vida, aunque era un trabajador, pero con un sentido de felicidad y disfrute, un amante tremendo de la música. Tenía una colección de música, de boleros. Él era amante del bolero de cualquier dimensión. Cientos y cientos de producciones, discos. Ese era un mundo importante para él y lo disfrutaba. Hay que decir que él pasó por la presidencia del Senado y hay una expresión famosa que yo creo que no la podemos dejar pasar, dejar de mencionarla en este momento. A propósito de la corrupción de Odebrecht, el caso Odebrecht, y él dijo que pasó por el lodo, sin ensuciarse o enlodarse, si valga la repetición. Y aunque lo criticaron mucho, nadie pudo ni procesarlo, ni someterlo. Ni enlodarlo. Parece, como él dijo, quedó limpio, ¿no? Sí. De modo que, y en la crisis interna del PLD también hay que resaltarlo, que provoca la salida del antiguo presidente de ese partido, Leonel Fernández Reina. Él asumió una actitud de moderación. Y de mucho respeto. Y en alguna medida, no digamos de apoyo, pero él se resintió con lo que fueron las elecciones internas en que impusieron, ¿verdad?, a Gonzalo Castillo, y él no hizo campaña, no hizo nada. Y al final incluso del proceso, creo las elecciones nacionales, su esposa, doña Ingrid Mendoza, hizo un llamado que de alguna manera se pudo interpretar como un apoyo al señor Leonel Fernández. Parece que desde el punto de vista moral, él tenía desacuerdos con la forma en que se había manejado la relación interna entre el presidente de la época, Danilo Medina, y Leonel Fernández. Y fue clara la diferenciación, él la marcó respecto a sus compañeros que se quedaron en el PLD. Él se quedó, pero evidentemente con desagrado. Sí, nosotros acompañamos a nombre de este programa, la producción, que Omar no está hoy, pero a nombre nuestro y de Omar Santana también, a los familiares de Reinaldo y a todos sus vinculados, porque cuando una persona alcanza ya los niveles sociales y políticos de Reinaldo, no solamente sus vínculos directos, ¿verdad?, con familiares y cercanos, sino, miren, nosotros estamos comentando con mucha tristeza su partida, y con todo el que se sienta en este momento acongojado por su fallecimiento, el programa Careo le extiende sus condolencias. Un hecho también asociado a temas así de fallecimiento ocurrió en La Vega, Osvaldo, un incendio que le llevó la vida a 3 servidores públicos, a 3 bomberos. Hacía mucho tiempo que no se registraban hechos así tan cruentos en un incendio, creo que fue un local comercial, Casa Mora,
Ellos acudieron a su trabajo. Vi incluso ahora que la primera dama, Raquel Arbaje, había comentado que en realidad el bombero dominicano es muy subvaluado, que no se le da la connotación. En naciones como Estados Unidos, por ejemplo, ser un bombero tiene, ¿verdad? Es una figura del servicio público que tiene sus privilegios y que tiene sus reconocimientos. Aquí no es tan común. Cuando el ataque a las Torres Gemelas, los bomberos de Nueva York jugaron un papel tremendo, extraordinario. En el rescate hay muchísimos murieron. Sí. Igual. Entonces, los primeros informes dan cuenta que se desplomó un techo y que ellos estaban haciendo su labor. También hay varios heridos y son situaciones que uno lamenta, no quisiera que ocurriesen, pero es la vida, es el proceso a lo que todos estamos sometidos. Un oficio muy difícil que sin duda alguna es de vocación porque en la mayoría de los casos no reciben paga, no, son voluntarios. Quizás algunos municipios le asignan algún ingreso, un salario, pero realmente es una labor de sentido de solidaridad, de dedicación, de servicio a la comunidad sin paga, de modo que es lamentable y al mismo tiempo loable, ¿verdad? Las personas que se dedican a cumplir una misión tan difícil como apagar fuegos. Quizás entonces juntar este acontecimiento tan penoso y tomarle la palabra a la primera dama para ver si a los bomberos del país se les presta mayor atención a sus servicios y también a su personal. Primera pausa comercial. Regresamos en breve con más comentarios aquí en su programa Careo. Muy bien, estamos de retorno con todos ustedes en este programa Careo. Osvaldo, comenzó la pelota. Venga, ¿de qué equipo tú eres? Tú sabes, yo soy liceísta. de los que hay la mitad del país. Sí, la mitad del país y el 90% del sur, de la región sur. No, en el sur yo creo que sí, no exagera. Sí, no exagero, porque sabe que los cibaeños se adueñaron de las águilas. Pero el Cibao está lleno también de liceístas. Sí, eso es el liceo. Tú sabes que hacia el norte, Puerto Plata, los aguiluchos no abundan. Sabes que siempre hay muchísimo liceísmo por ahí. Los que no hablan con la I son del Licey. Y ellos han perdido, y las águilas han perdido seguidores hacia el noroeste. Los gigantes. Claro. Los gigantes del Cibao que están en San Francisco de Macorís, que sin duda sí es un equipo que tiene su tradición y es un equipo que tiene sus simpatizantes también en la ciudad capital. Muchos, las águilas. No, y en Nueva York me dicen. No, las águilas son las águilas. Las águilas tienen una tremenda fuerza. No, yo digo también los gigantes de San Francisco. No, pero las águilas también. Hablábamos de que las águilas perdieron, que el segundo equipo en popularidad. En el corazón, sí, en el corazón del Cibao, digamos, en el valle, ¿verdad? Santiago, La Vega, perdieron como día San Francisco, Santiago, La Vega, Bonao, fíjate, sí. y no, en la línea predomina el Licey, en la línea. Ahora, en Santo Domingo, en el distrito y el Gran Santo Domingo, hay mucha gente de las Águilas poderosas. Fíjate que esos partidos entre Licey y Águila o entre Escogido y Águila son peleas a muerte, ¿no? Sí. Y en las finales no cabe una persona más. Entonces, nada, vamos a ver cómo nos va una buena distracción para el pueblo dominicano en situaciones como esta, que haya comenzado nuestro torneo. De vez en cuando hay que irse a dar su vueltecita por el play. Tú ahora tienes más chance, porque tú con tu cierre en los periódicos y la cosa, y ahora tú puedes ir y tirarte una cachuchita. El problema siempre es el parqueo, sí. Pero así es la cosa. No, ahora tienen un sistema que los parqueos ya no son tan baratos y hay mucha gente mejor prefiere irse en la onza. La onza. El problema es ahora. Bueno, entonces también otro acontecimiento que nos llena de alegría, oye, el 80 aniversario del Banco de Reservas. Son muchos años. Muchos años dando servicio al país. Es un banco que la gente lo acoge como es, como de ellos, del pueblo, porque está muy asociado al Estado y al sector privado, ¿cómo le llaman? Emprendedor. Y entonces mucha flexibilidad, muchas instituciones lo tienen como su fuente de nómina principal y ha crecido con activos impresionantes. Y nosotros nos juntamos, ¿verdad, Osvaldo?, a la celebración del Banco de Reservas en su 80 aniversario. De modo tal que
Ahí siempre con esto. Y a propósito de esto, del aniversario del Banco de Reservas, uno de los elementos que planteaba el presidente Luis Abinader en su discurso, recogió el tema de la reforma. Y dijo que no va. Y apeló a que nosotros... Que la reforma no va, no que él no va. No. Es muy temprano todavía. En la reforma tributaria, él se encargó de definir eso muy claro, es decir, de colocar más impuestos, está buena esa, de recoger más impuestos para poder sostener las inversiones del Estado. Mucha gente lo ve simplemente como del Poder Ejecutivo, pero en el presupuesto de la nación tiene que estar incluido todo el Estado, con sus instituciones autónomas, descentralizadas y todo esto. No van a buscar más recursos grabándonos, ¿verdad?, a todos los ciudadanos, a toda la nación, sino que van a acudir al ahorro. Me dicen que Abinader es un hombre muy ahorrativo. Todo eso tiene sus bemoles, Lito. La tesis del ahorro, de la disminución de los gastos y los porqués, así en plural, los porqués de la decisión del presidente, porque todos tenemos que admitir que el presidente Abinader fue prudente, ¿verdad? Todo con prudencia. Y eso todo el mundo lo ha reconocido. Y él mismo dijo que tomó la decisión porque escuchó al pueblo. Y el pueblo se compone de todas sus instancias, ¿verdad? Los poderes fácticos, los sectores productivos, la sociedad civil, el pequeño trabajador, el partido político, las organizaciones sociales de diferente naturaleza. Ha sido, ¿verdad?, prudente, y eso es loable, la prudencia, que el presidente sea perceptivo a lo que está pensando la gente. Pero yo creo que el presidente, y más que el presidente, el Estado necesita recursos para funcionar, y ahí estaba operando con déficit, un déficit que se cubre con financiamiento. Se discutía si el momento es oportuno porque el mundo, la nación no ha salido de la pandemia. El mundo tiene graves problemas, ¿verdad?, ahora de suministro, transporte de suministro, encarecimiento de suministros fundamentales para todos servicios. Incluso oí ahí a unas personas hablando de cómo incluso la producción, que han subido los carros, el costo de los carros nuevos y usados en los Estados Unidos, porque hay componentes que se dejaron de producir en la pandemia y los productores giraron a otros usos, por ejemplo, como laptop, computadora, terminales de ese tipo, porque el mundo cambió a la virtualidad. Y entonces se descontinuó, no tenía sentido seguir produciendo vehículos, automóviles, ¿para quiénes? Pero ahora hay una sobredemanda, al comenzar a abrirse la economía, entonces todo eso se refleja, y eso también obviamente se refleja en el asunto de los impuestos a los vehículos. Pero el punto es, ¿por qué el presidente se recoge? Porque realmente se requiere una reforma. No, y él estaba en eso. Bueno, pues yo creo que, claro, él estaba en eso, y creo también que fue el Estado, que fue el gobierno que filtró los papeles de la reforma, aunque digan que no, y porque de quién se va a inventar eso, y además fueron ellos quienes pusieron el tema. Entonces yo creo que sería interesante, tiene sentido, más que saludar una cosa que todo el mundo ha saludado, todo el mundo ha felicitado al presidente, ver un poco por qué él toma la decisión. Y eso es porque lo vamos a abordar después que vengamos de la siguiente pausa comercial, recordándole a todos ustedes que Careo también le llega cortesía de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del cero y el cerito de oro. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una institución bancaria que siempre está presta para servirle a usted. Regresamos en breve. Hay más comentarios aquí en Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes en este su programa Careo. Bueno, Osvaldo, te decía que el presidente Luis Abinader recogió quizá la posibilidad de la reforma ahora, ¿no entiendes? Porque él incluso anunció que estaba tanto en eso
medio se trató en el escenario del diálogo nacional. Lo Del sacaron Consejo medio de Económico ahí. y Social. Del Consejo Económico y Social. Él mismo anunció que iba a hacer un periplo por el liderazgo político, económico y social para vender la idea de la reforma. No se supo si fue que lo consultó a ellos antes de tomar esta decisión Osvaldo, pero de repente fue que echó para atrás con el tema por las causas que tú has comenzado a enumerar. Lo que me llama la atención es que en esta situación algunos funcionarios del presidente habían dicho como que eso sí o sí. O José Río Presbó llegó a decir que la reforma iba sí o sí. Sí o sí. Y el de Hacienda Río Presbó ha también. estado errático. Se ha cometido 3 o 4 errores puntuales, muy resaltantes. Pero vamos, pobre Río, vamos a dejarlo quieto. Vamos a hablar de los por qué, de por qué el presidente Abinader se recoge con el tema de la reforma. ¿Por qué decide no presentarla cuando inclusive en el Congreso, Lito Santana, sí, amigos que nos ven, que nos permiten entrar a sus hogares, él tiene una mayoría para aprobarla? No necesita de los votos ni de la Fuerza del Pueblo ni del PLD. Porque una reforma tributaria no implica mayoría privilegiada. Una mayoría privilegiada. Es una ley normal, no es orgánica. Correcto. De modo que se aprueba simplemente con la mayoría absoluta de los presentes en la Cámara. En consecuencia, el PRM podía perfectamente aprobarla. Y si faltaban algunos votos, tú sabes cómo se consigue. Ellos lo han dicho. Los votos aquí en la República Dominicana, en el Congreso. Es decir, no lo hace, no por esa causa, no porque no tuviera la aprobación y los votos necesarios, aunque los senadores hicieron un movimiento ahí rarísimo, ¿verdad? Planteando de que el fin de las exenciones de un paquete de cosas. Incluyendo el Pero realmente yo creo que había razones más allá. La causa fundamental es política. Causa política considerando la realidad social y económica del país. No tenía de otra, no lo podía hacer. Porque si la aprobaba, como decíamos aquí, no solamente porque podía generarse una situación muy difícil para la gobernabilidad, porque ya ha habido una cadena de aumentos de todo. Ha subido todo. Y entonces, ¿qué es lo que va a generar una nueva reforma fiscal? Nuevos incrementos de precios. ¿Quiénes van a pagar eso? Las masas. Entonces, decía yo que no fue por falta de respaldo en el Congreso. Tampoco se puede decir que, digamos, que el presidente no hizo la debida diligencia. No, él la hizo. Yo creo que él debía haber conversado con el expresidente Leonel Fernández y que no iba a caer en ese gancho. De hecho, adelantó que no iba a apoyar públicamente la reforma porque él entendía que no era el momento. Y si acaso, como tú sugeriste ahorita, hubiese visto al expresidente Medina, tampoco lo iba a apoyar porque está bastante resentido. El PLD ha sido golpeado y mucha de su gente, incluso familiares, están presos por cargos de corrupción. De modo que difícilmente el PLD le iba a apoyar, tampoco le convendría políticamente, pero además en el país... Se opuso atacando al presidente con esto de los Panama Papers, el PLD, formalmente el PLD. Y el secretario general Mariotti también adelantó su rechazo. Digamos que había un concierto muy extendido en la sociedad de rechazo a la reforma. Incluso los empresarios, tanto el presidente del CONEP como el presidente de la Asociación de Industrias, quienes le presentaron formalmente la propuesta de reforma, no era que no existía, existía. Ellos, con un cierto sentido de la diplomacia, lo que hicieron fue no decir que se oponía, sino que sugirieron, plantearon que la reforma había que considerarla en el marco del Consejo Económico y Social, porque como se ha dicho, la reforma fiscal está planteada como parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo y en consecuencia tiene que haber un pacto fiscal, no un paquete de medidas que generaran X cosas. Entonces, con este problema que yo hablaba ahorita del incremento general del costo, también el aumento del costo de la transportación de las mercancías, de los productos, el incremento de los básicos, de la materia prima para la producción de productos para la alimentación
aquí por ejemplo de los pollos, cerdo, ganado. Acaba de verse esta semana que aumentaron los fertilizantes, porque también aumentaron la materia prima. Es decir, había un panorama, los precios del petróleo se han disparado. Yo creo que el último precio que vi fue de $83 el barril en el tipo Texas, el que predomina para la región de nosotros. Y han subido además todos los derivados del petróleo. Aquí mismo en la República Dominicana hemos estado sufriendo alzas de precios de combustibles. Es decir, y ya como dijo en algún momento, aumentar la tarifa eléctrica, que a partir del lunes ya viene. Como dijo en algún momento Antonio Ishaconde, ex ministro de Energía y Minas, ahí hay un momento en el que se puede decir que la República Dominicana está frente a lo que pudiera definirse como una tormenta perfecta. Entonces, en medio de esa situación, bueno, y está la situación de Haití, nuestro principal mercado, ingobernable. De hecho, el presidente Abinader anunció la suspensión de un viaje al Reino Unido, a Escocia, a una conferencia sobre cambio climático. Precisamente Palacio dijo que por la situación de Haití, ante cualquier situación de emergencia, lo que significa que el Estado dominicano, el gobierno dominicano tiene mucha información sobre Haití. Hay que considerarlo como un factor, no solamente por el momento, es que Haití tiene un mercado para la República Dominicana de $1.200 millones. Le vendemos a Haití todos los años y Haití nada más nos vende a nosotros $100 millones. Así es. Entonces, tenía el rechazo de los partidos, pero tiene problemas también en el PRM. Tiene una oposición terrible. Y yo he visto a Alburquerque con unas declaraciones que yo no me atrevo a repetir aquí. Sí. Tremenda, muy crítica. Y la inconformidad que sabemos al interior del partido con el problema de los empleos. Con las bases. Entonces, él se reunió, el presidente Abinader, el señor presidente Abinader, se reunió con la gente del Frente Amplio la semana pasada. Y yo entiendo que parece que ahí tampoco había posibilidad. El Frente Amplio no va a dejar de ser lo que es. Y obviamente tampoco yo creo que consiguió la aprobación, porque sería una liquidación para ese frente. No, ¿verdad? Que es aliado del gobierno y del PRM hasta este momento. Aunque está naturalmente desde el punto de vista político ubicado a la izquierda de estos gobiernos que han surgido en República Dominicana. Tiempo de la pausa. Regresamos con más comentarios. Me dejaste cerrar, pero bueno. Hay chance. Regresamos en breve. Muy bien, ya de retorno con todos ustedes en Careo. Te tuve, Osvaldo, ahorita que cortar una correcta reflexión que está haciendo sobre esto de la reforma tributaria que ya no será sometida en este momento por el Poder Ejecutivo y que muy bien abarca varios temas relativos a la política, la economía, lo social, podríamos decir que hasta lo coyuntural, en el sentido de haber tocado una reunión con el Frente Amplio. Qué interesante esto. Tú me dijiste, no es cerrado, ¿cierto? Sí, no lo he cerrado porque falta ver otras cosas, porque como decía al principio, ya lo importante no es el alabar una decisión oportuna del presidente Abinader, prudente, ¿verdad? Perceptivo. El presidente es perceptivo a lo que está ocurriendo. No es un tonto. Él no podía continuar por ese camino, es peligroso en medio de la situación. Entonces, ya un poco cerrando, claro que lo hizo bien, eso no está en discusión, pero hay que ver las razones por qué deseo no le faltan. El Estado necesita recursos, tiene recursos y en algún momento el país tendrá que abocarse, pero ahora tenía su implicación. Entonces, hay que decir que de este proceso ha surgido lo que viene a ser un compromiso. Es verdad, el presidente Abinader es muy expresivo. Es un presidente que en principio digamos que comunica mucho. Ahora anuncia él mismo que es un presidente dialogante. Y yo creo que esa es la otra parte que hay que ver positiva. Él ha dicho
que porque como que algunos han cuestionado, ¿no?, en alguna medida su dinámica, pero yo creo que lo que él ha anunciado como un compromiso de consultar a los sectores es una ganancia del proceso. Él oyó a la gente, él escuchó las opiniones y se comprometió a seguir haciéndolo en cualquier circunstancia. Entonces, él mismo en su discurso, él dice que hay que escuchar al pueblo, la realidad de los precios internacionales del petróleo, los alimentos básicos y las materias primas, los agroquímicos. Y entonces él le dijo a la gente en su discurso, lo cito, no es momento de pedir a los dominicanos más esfuerzos. Él está consciente, él lo sabe. Entonces, ¿qué es importante? Ya que él ha planteado la cuestión de escuchar hoy, debería instituirse, que él mismo lo instituya, lo haga como un instrumento de la gobernanza, la consulta con la población. Es verdad que existe una consulta constitucional, pero el Ejecutivo, que establezca ese un mecanismo de consulta para la toma de decisiones importantes. De hecho, yo creo que con lo que dijo después del discurso, él ha asumido un compromiso así. Cada vez que sea necesario, el presidente no solamente debe hablar, ser escuchado, pero también oír y establecer lo que puede ser un diálogo, una consulta. En ese sentido, la población también debe estar consciente que el tema no se cierra, que de alguna forma el gobierno tendrá que buscar dinero porque hay que financiar las actividades del sector público, el gobierno tiene que financiarse. Entonces, en su discurso el presidente dijo que iban a ahorrar, que se iban a adoptar medidas para bajar el consumo como lo ha venido haciendo. Y andaría con una lupa detrás de los recursos. Y en el caso no más que para los recursos, no, de la corrupción y el manejo de los recursos, utilizaría una lupa. Sí. Entonces, como yo digo que como quiera, el Estado necesita dinero, lo que hay que preguntarse, que ya la parte final, ¿de dónde lo va a sacar? Somos nosotros, los contribuyentes, que tendremos que aportarlo. Yo creo que ya hay algunos indicadores y habrán decisiones. Fíjate, el hecho de que se reduzcan los gastos, eso impacta a la población, porque hay menos posibilidades ejecutorias. Pero me pregunto, ¿será suficiente con reducir el gasto? Entonces, ya se anunció, no sé si tú viste, Lito, que a partir del 1 de noviembre viene un aumento en la tarifa eléctrica. Sí. Eso no se ha comentado mucho. El lunes. Desde el lunes próximo, el subsidio eléctrico comienza a ser desmontado. Cada 3 meses vendrá una alza nueva en el precio del servicio eléctrico, que está cada vez más alto. Cifras de 2 dígitos pagan muchísimas pequeñas empresas, eso es insostenible. Y eso va a impactar a la población. De 2 dígitos en miles. En miles. Entonces, realmente la población, está bien, todos estamos muy contentos. El presidente oyó. El presidente no hizo la reforma ahora porque es difícil, pero no olvidemos que vendrán medidas. Ahora, hay que ver, como siempre, a quiénes es que van a afectar esas medidas. Así es. Mientras tanto, el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo no cejan. Y si esa reforma se imponía, iban a cosechar muchas cosas ellos. Pero vamos a hablar un chin de eso porque el tiempo casi se nos agota. ¿Y de Haití? Después de la siguiente pausa comercial. Muy bien, de retorno con todos ustedes en este programa Careo. Y Osvaldo, la situación en Haití se pone cada vez más delicada. Delicada no porque esté suave, delicada, mira qué delicadeza, no, delicada porque está cada vez más convulsiva desde el punto de vista de lo que significa para la paz social y económica de ese país. Huelga anunciada, huelga ejecutada, combustible que no aparece en parte de la seguridad nacional, la nuestra,
reforzada en todos los ámbitos de la frontera, porque un galón de gasolina en Haití no solamente se está usando para quemar gomas, se tiene que usar para mover vehículos y no hay bloqueo por donde quiera. Una banda que es la que determina si sale o no sale un tanquero de los puertos. Pero le dispararon al primer ministro. Tremendo. Un atentado contra el primer ministro saliendo de una terminal de combustibles. Y han dicho que si no con su autorización no salen, Sí. de las bandas, naturalmente. La distribución de combustible no lo permiten y hasta que ellos no lo decidan. Y el FBI de los Estados Unidos, dentro ya de esa nación, buscando las 18 personas, 19 en total, 18 norteamericanos y un canadiense que los secuestraron esas bandas. Vi una declaración del jefe de la policía diciendo que él da garantía de lo que él sabe, pues no puede dar garantía de nada, que todavía están vivos. Y Estados Unidos ha dicho que no negocia con actos de ese tipo. Eso allá está muy difícil, Osvaldo, y la escasez de productos comienza a sentirse con toda la fuerza del mundo de nuevo. Allá siempre ha habido escasez. También hubo un atentado, tirotearon al ministro de Interior de Haití, Liz Quintel, y sobrevivió. La banda también. Es una situación muy difícil, como tú planteabas, tanto que el presidente Abinader también esta semana le pidió a los dominicanos que no viajen a Haití. No se puede, hay mucha inseguridad. De hecho, tenemos dominicanos secuestrados de lo que no se habla. Pero fíjate, hay detalles que a mí me han llamado la atención. No sé si tuviste al ex embajador de Haití en República Dominicana, Paul Arcelin, que él cuestiona el asunto de la intervención y dicen que los gobiernos que sean, ¿verdad?, que influyen en Haití, lo que han debido es prestar ayuda para ver cómo Haití resuelve su problema, pero que es un asunto de los haitianos. Sí, entonces vamos un poco contra el tiempo, pero yo quiero dar algunos detalles, algunas que me llaman la atención. Fíjate que el gobierno dominicano ha dicho que hay un deterioro en la gobernabilidad de Haití, que exige seguimiento continuo de la situación política, social y económica para garantizar una rápida respuesta de las autoridades dominicanas ante cualquier imprevisto que ponga en riesgo la seguridad nacional. Esa es la causa, dijo el Palacio Nacional, a través de Homero, el vocero de la presidencia, que dijo que el presidente Abinader suspendía el viaje a Inglaterra por la situación de Haití. Eso indica que el gobierno dominicano tiene mucha información de la situación haitiana. Y fíjate, yo te decía, un discurso algo raro de los bandoleros, de las bandas, pero fíjate, los secuestradores hablan de injusticia social. Yo he estado dándole seguimiento a eso, que hay mucha injusticia social en Haití y que reclaman que se le dé participación a la juventud, a los jóvenes, y que sean considerados en la toma de decisiones. Esas son las bandas criminales que están secuestrando gente. Inclusive me llamó la atención una imagen de uno de ellos con la bandera nacional de Haití, bandoleros, y ya pareciera como que tuviesen un discurso como de contenido social y hasta político. Sí. Y dicen que la única manera que ellos van a cesar es si dimite el primer ministro, una condición para detener la huelga y para ellos cambiar su actitud. Como si fuera un movimiento político. Pareciera que también tienen ciertas implicaciones políticas. Señores, es compleja, no es tan sencilla la situación haitiana. Es así, y creo que, como siempre, esa declaración de Palacio de que el presidente Abinader no viajara, se le está dando el seguimiento adecuado y permanente. Osvaldo, y bueno, el Tribunal Superior, el país ha desplegado tropas, sí. Cazadores de montaña están en la frontera. El Tribunal Superior Administrativo ha dicho que sí, que es legal, que se le procure a la gente la tarjeta de vacunación para entrar a lugares cerrados o abiertos donde hay grandes cantidades de personas. Confirman nuestras opiniones de la semana pasada. Sí. Y además de eso, acaba de anunciar formalmente el gobierno que hay una cuarta ola. Ya en el día de ayer, en 2 días de 1000 y pico infectados. De COVID. Vacunarse es una obligación, señores, eso no juega. Si tuviéramos más vacunas, hubiese menos casos. El próximo sábado será motivo para que nos juntemos. Un servidor, Osvaldo Santana. Yo espero que Omar venga el sábado. Ya. Y Lito Santana. Estaremos con ustedes. Hasta la próxima, mis amigas y mis amigos. Pásenla bien.